La semana pasada una investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que entre 2013 y 2014 el gobierno mexicano desvió alrededor de 7,670 millones de pesos a través de un centenar de empresas presuntamente fantasma. Según el reportaje, estas sumas gigantescas de dinero atravesaron 11 dependencias públicas, en particular la Secretaría del Desarrollo Social, el Banco Nacional de Obras y Pemex. El dinero se trianguló a través de 8 universidades públicas de diferentes estados que recibieron su respectiva tajada para después desviar el dinero a más de 100 empresas presuntamente fantasma o irregulares que al parecer no dieron, muchas de ellas, los servicios para los cuales supuestamente se contrataron. El caso de Sedesol es quizá el más indignante. Por ejemplo, en 2013, de los 500,000 paquetes de despensas para los más necesitados en diferentes estados, solo se entregaron el 7%. La investigación destaca que la estafa maestra no es un caso aislado, sino el rostro de un tipo de corrupción sistemática. Héctor. Bueno, esto es muy importante. Sí. El caso está documentado, digamos, con gran detalle. Está hecho tanto con periodismo tradicional de ir al lugar, como con periodismo académico de la mejor calidad, de investigar en los lugares, en las instituciones, por cierto, partiendo de la Autoridad Superior de la Federación, pero también en el sistema tributario, pero también usando este derecho de petición que te otorgan las leyes de transparencia, y han hecho realmente una combinación extraordinaria, yo diría, de investigación periodística, de rigor académico y de calidad en la denuncia cívica. Porque todo está aquí amarrado con gran detalle, con los documentos en la mano, es transparente el proceso. Esto ya se había publicado, este tema de que se triangulara a través de universidades ya se había publicado. La novedad de esto es que ahora sí que pone todos los elementos en la mesa y todo está perfectamente bien explicado, bien atado y bien comprobado con los documentos. ¿Qué es lo que pasa? Trasladan ilegalmente recursos hacia las universidades públicas que subcontratan. Y no tienen que licitar, es que sí es importante. Sí, el chiste es que no tienen que licitar. Todo este proceso contrato directo porque son universidades públicas, ¿no? Pero traslada ilegalmente además porque la ley les pide a estas universidades que cumplan por lo menos con el 51% de lo que están contratando como servicios. Ninguna de estas, en ninguno de los casos investigados, hace el 51%. Y traslada a una serie de empresas, la mayoría de las cuales, creo que 160 de 180, están irregulares legalmente en el sentido de que no serían elegibles para ningún acceso a fondos públicos. Y estas desaparecen los fondos, desaparecen muchas de las empresas también que fueron formadas expresamente para esto, y al final del proceso de 7,000 y pico de millones entregados por las dependencias a través de estas 9 universidades, desaparecen, nadie sabe en dónde quedaron 3,400 millones. O sea, y 1,000 millones sí sabemos que es la comisión que se quedaron las universidades. Las universidades se quedan con esas comisiones. Ahora, esto es una investigación de 73 convenios hechos entre 2013 y 2014, nada más de 73. Ese mismo tipo de convenios se han celebrado de 2010 para acá, más de 2,000, por unos montos cercanos a los 31,000 millones de pesos. Es decir, esta investigación dio, como lo dijiste muy bien en la introducción, con un mecanismo de corrupción sistemática de traslado de fondos federales. No, para mí lo que sobre todo me da este excelente trabajo, tanto periodístico como de Mexicanos contra la Corrupción, es el retrato de lo que es corrupción sistémica. Eso es. Es lo que nos han retratado a la perfección, y para mí tiene tres elementos la corrupción sistémica que yo resaltaría. Primero, la dimensión del problema. Es decir, no estamos hablando de un acto de corrupción. No. Estamos hablando de algo que está allá afuera por todos lados, día a día. Segundo, la naturaleza de esa corrupción. Estamos hablando
no de individuos corruptos, sino de redes de corrupción. Estamos hablando de un entramado legal que facilita esa corrupción. Estamos hablando de instituciones, sobre todo la parte de Procuración y Administración de Justicias, incapaces de tapar esos huecos o, una vez que se da la corrupción, de combatirla y castigar a quien hay que castigar. Y tercero, que el combate también tiene que ser sistémico. Y por eso el Sistema Nacional Anticorrupción, o sea, la idea detrás de ese sistema era un poco reconocer que estamos hablando de una corrupción sistémica, de redes de corrupción, de una dimensión que va mucho más allá de un individuo, un grupo de individuos, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, creo que es lo que hemos visto los últimos 2 años en los distintos casos que hemos visto, desde gobernadores a ahora estos mecanismos, que estamos hablando de corrupción sistémica y la gravedad y la complejidad de enfrentar el reto, ¿no? Hay algo sistémico también aquí que es anterior a todo el procedimiento, y es la decisión de violar la ley, la decisión de ingeniártelas y hacer la ingeniería para violar la ley. Sí. Porque esto es imposible si no hay esta premeditación, la premeditación de la corrupción. La parte cultural. La parte cultural. Bueno, sí. Lo que pasa es que hay rendijas en la ley que permiten hacer eso, porque la ley excluye a ciertas entidades de las responsabilidades que la misma ley establece. No necesitan hacer licitación las universidades públicas si tienen capacidad de ofrecer el 51% de los servicios. Eso, que parece que está hecho yo con una idea buena de darles recursos a las universidades públicas y subirlas a los problemas nacionales, lo acaban convirtiendo en la rendija de la presa para generar esta gigantesca corrupción sistémica. Me parece increíble. Es que, a ver, esto ya lo había notado el auditor Juan Manuel Portal desde hace mucho tiempo. Incluso habían salido aquí ya historias, aquí en Noticieros Televisa, en fin, del tema de cómo utilizan esta rendija de que las universidades públicas no tienen que licitar, entonces los contratan dependencias del gobierno federal. Pero eso de por sí, lo que Portal demostró es que de repente hubo un crecimiento exponencial de ese mecanismo, pero en muchos casos, hay que decirlo, sí proveían las universidades los servicios. Sí. Lo que es impresionante de la estafa maestra es que le dieron un pasito más a la simulación y lo utilizan, pues me atrevo a decirlo, para robarse el dinero, porque no proveen los servicios o los bienes o los desvían. ¿Dónde quedaron, por ejemplo, las despensas que supuestamente contrató la Sedesol en época de Rosario Robles? Solamente se pudo documentar que se recibieron 7%, o se desviaron a campañas políticas, electorales o no sé qué, o se robaron el dinero. Ahora, hay que decir, y esto yo creo que es una cierta área de esperanza en todo esto, que el origen de la detección de este fraude es institucional. Sí. Es la auditoría superior. Es la auditoría. Año con año, Muy durante 5 años va anotando y anotando. Y lo ves en la redacción, cómo va diciendo, llevo 3 años diciendo esto, llevo 4, y al 5.º año dice, ahora sí los voy a investigar para efectos penales. Sí. Es decir, es en las mismas instituciones, Javier, y en las reglas que están puestas de donde estos periodistas y estos académicos se toman. Y eso me parece buenísimo. Pero, ¿por qué no prosperaba lo que hacía el auditor? Porque precisamente no había un entramado institucional, un sistema nacional anticorrupción. Ese es el siguiente paso. No, exacto, ¿no? Ese es el siguiente paso. ¿No? Y creo que esto embona muy bien con el tema que hablamos al principio, y el reto que tenemos por delante, ¿no? Bueno, si la oposición quiere, digamos, un problema serio para llamar a cuentas en este momento al gobierno federal, pues aquí tiene un caso. Sí, ya está armando. Sí. Gracias, Héctor. Gracias, Javier. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.